sí, ahí está. Sí, sí, ok. Presentada. Ah, puedo decir, bueno, como hay una carta que no voy a predicar, pero Pablo a los filipenses decía, empezó a dar todas sus credenciales. Y a veces la gente necesita escuchar eso porque muchas veces duda o dice quién es, ¿verdad? Y podría decir que es un doctor en teología, podría decir que es un Shaliach, un enviado del Eterno, y muchas cosas que él ha hecho en toda su trayectoria, pero lo que sí le puedo decir es lo siguiente, él es alguien que con sus lágrimas ha sido mi gozo, alguien que cuando he estado en la cueva, desde su vientre ha salido una generación profética, alguien que como león ha vivido sus procesos, pero el Eterno de todos siempre lo ha levantado. Alguien que exalta siempre el nombre de Yeshua y no busca ser exaltado él, y en que es adorador, pero sobre todo es mi papá, Carlos Soto. Adelante, mi amado apóstol. Este es- ay, ah, bendiciones a todos. ¿Se oye bien? Sí, se escucha. Bendiciones a todos. Bien, doy gracias al Eterno por la honra que se me concede de compartir con los apóstoles de la casa, los padres espirituales de los apóstoles, y con todos ustedes. Bendito sea el Eterno por el privilegio que nos da de poder servirle y honrarlo a donde quiera que Él nos lleve. En mi país tenemos un dicho, es a lo que venimos. ¿Les gustó, verdad? Sí, a lo que venimos. No le demos mucha vuelta al asunto, de una vez a la yugular. Bien, se me asignó un tema y yo lo tomé así como una asignación, basado en Isaías 28, verso 5 y verso 6, y habla del remanente. Pero para poder hablar de ese versículo, hay un contexto que yo necesito ponerles. Porque siempre es importante el fundamento. Miren, hay profetas, apóstoles, ministros que con la unción que cargan te llevan al cielo, te suben. Pero ustedes saben cuál es mi preocupación, que cuando bajen, aquellos que suben no tengan un fundamento sólido. Entonces se crea la dependencia de los ungidos, se crea la dependencia de los cultos muy avivados,
Y no digo que esté mal cuando es genuino, cuando es de Dios. Pero yo creo que el pueblo de Dios, la iglesia, ha adolecido del fundamento. Ha adolecido de un fundamento sólido sobre el cual pueda reposar la gloria que se conquista, la unción que se conquista o la gloria que el Señor derrama. Y buscando esto, muchos han dejado de lado de que el conocimiento de la Escritura es el fundamento más sólido que nosotros podemos tener. Lamentablemente hoy, y hablo en términos generales por supuesto, hoy hay un boom de congresos avivados, hay un boom de unción. La teología de la prosperidad ha golpeado demasiado. Y todos se han enfocado en lo que yo necesito. Y muchos de los cantos que cantamos están dirigidos a eso. Señor, dame. Señor, lléname. Señor, tócame. Y cuando revisamos qué significa realmente adorar, es tocar su corazón. Es que Él se me revele para conocerlo más. O sea, el enfoque de un adorador está en Él, no lo que puede recibir de Él. La gran necesidad de un adorador es estar con Él. No por lo que Él puede dar, sino por lo que Él es. Y aquí es donde la religión se va quedando cada vez más atrás. Porque una persona religiosa nunca podrá ser un adorador. Porque siempre el dogma será mayor. Y la religión enfatiza en nuestra desgracia, nuestra necesidad, nuestros problemas. El sistema religioso tiene pasajes favoritos. Y todos apuntan al yo. Tenemos una iglesia ensimismada y por ende encerrada. El adorador no tiene paredes. Y no estoy hablando en contra de reunirse, no es esa la idea. Hay una necesidad, desde mi perspectiva, de maestros que nos pongan fundamento. De maestros que nos tracen líneas sólidas. Y sobre eso, profetas que tracen dirección. Y justamente son las características, o una de las características, que el remanente del eterno Dios ha de tener. Características que están siendo forjadas en el corazón de muchos que se cansaron del sistema religioso y dijeron, hay algo más. De la gente que no calza ya en el sistema religioso. Hay un remanente que el Eterno está trayendo de vuelta a casa para recobrar su identidad, para ser posicionado en autoridad y de esa manera conocer, interpretar y ser direccionado en los tiempos del Eterno. Amén. ¿Vamos bien?
Antes entonces de hablar de Isaías 5, 28:5, yo quiero que usted vaya al libro de los Hechos, por favor, al capítulo 3, verso 19 al 21. Pedro en estas palabras une el ayer, el mañana en el hoy. De alguna manera fue lo que hizo Eclesiastés, Salomón, en Eclesiastés 3:15, cuando dice: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Mañana yo le voy a hablar de ese pasaje. Pero Pedro nos coloca. Pedro no tomaba café, de lo que se perdió. Usted sabe que tomar café es bíblico. ¿No sabían ese pasaje? Tengo 2 pasajes en la Biblia que respaldan el tomar café. Porque sin café es imposible agradar a Dios. Y el justo por el café vivirá. Versión Carlos Soto. Así es que si usted sentía culpa, toma café, tranquilo, lo libero de la culpa. Hechos 3, 19-21. El apóstol Pedro, mejor llamado el Shalíach Pedro, porque un Shalíach es uno que es enviado en misiones paternales. ¿Ok? Al griego se quiso traducir con la palabra apóstol. Apóstol. Pero resulta ser que Carlos Magno, cuando quería conquistar una ciudad, enviaba a un hombre a hacer un estudio de la ciudad y conocer quién era la persona más importante de esa ciudad. Y cuando lo encontraba, lo mataba, para que la ciudad quedara desarmada. A ese enviado se le llamó un apóstolo. Era un sicario apostólico. Y de esa manera él podía conquistar. Si ustedes usan la palabra apóstol, para mí está bien. Pero yo prefiero Shalíach, porque es un enviado en misiones paternales. Bien, Pedro entonces dice: arrepentíos, arrepiéntanse y bautícense para que sean borradas sus transgresiones. El apóstol Pedro le está hablando a aquellos que acaban de ser llenos del Espíritu de Dios. Y luego les dice: para que vengan de la presencia del Eterno tiempos de refrigerio. Después de gramaticalmente esa coma, lo que viene es la proyección profética. Entonces Pedro dice: para que vengan de la presencia del Eterno tiempos de refrigerio. ¿Y qué es un refrigerio? Es una comida rápida para alguien que está de paso, que no puede quedarse, come y sigue su camino. Eso somos nosotros. Y luego dice: y él envíe a Yeshua, que os fue antes anunciado, al cual es necesario que el cielo retenga. Su versión Reina Valera y Afines dice reciba.
es equivocado. La traducción es equivocada, porque ya lo había recibido. Ya Él está arriba, ya había resucitado. Pero dice retenga. ¿Y qué es retener? Mantener a alguien en una condición o en una posición. Al cual es necesario que el cielo retenga hasta la restauración de todas las cosas, las cuales fueron anunciadas por sus siervos los profetas, que eran desde tiempo antiguo. Y qué curioso que Pedro dice que los profetas eran desde tiempo antiguo, dando a entender que en ese tiempo en el que él está, todavía hay profetas. Entonces, ¿por qué el Señor está siendo retenido? Uno, porque Él quisiera encontrarse con su novia. Él es un apasionado. Él murió para redimirnos, Él murió para rescatarnos y dijo un día vamos a estar juntos. Y Él anhela estar con su novia, pero el Padre le dice, hey, espérate, hasta que todo sea restaurado. Pero ¿qué es lo que tiene que ser restaurado? Aquello que los profetas dijeron. Entonces, cuando dice todas las cosas, no es la restauración de todo, es la restauración de aquello que fue profetizado. ¿Cuándo empieza ese proceso de restauración? Que terminará con la segunda venida de Yeshua. No empezó en el libro de los Hechos como muchos creen. Empezó allá en Génesis. En el capítulo 1, verso 1 dice, en el principio, el Eterno creó los cielos y la tierra. Verso 2, y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas la cubrían. No sé si a usted le parece que ahí hay una contradicción o algo no calza. Porque en el verso 1 nos habla de que el Eterno creó todo, lo creó en armonía, perfecto, etc. Y en el verso 2 nos habla de vacío, de desorden, de vacío y de tiniebla. Algunos dicen que el Eterno creó a partir del caos. Y la pregunta es, ¿quién creó el caos? Dios no es Dios de caos. Entonces muchos eruditos y teólogos creen que entre el verso 1 y el verso 2 cronológicamente se dio la rebelión de Jailel, alias Taitán, Mefistófeles, Cernuno, Nimrod, Satanás, diablo, como usted quiera llamarlo. Su rebelión llevó a la creación a salirse del orden que el Eterno había establecido. Son tres palabras en hebreo: tohu, babohu y joshech. Desorden, vacío y tiniebla. Rápidamente, desorden es alterar lo que fue establecido por una forma de gobierno. Es decir, hubo una legislación. Toda legislación establece leyes. Y la idea de la ley, de una ley, es normar la forma de pensar y la forma de actuar de aquellos que están bajo esa forma de gobierno. Entonces, el desorden lo que hace es invalidar los códigos de gobierno a través de los cuales se creó todo.
y alterar el diseño primigenio. No me vea así, como si yo fuera marciano, porque eso es lo que ha sucedido en su vida, ¿o no? Antes estábamos bajo la potestad de las tinieblas, en oscuridad, fuera del diseño. Pero ya antes de la fundación del mundo, el Señor lo tenía clarito. ¿Cuál iba a ser tu diseño? ¿A dónde te iba a llevar? ¿Qué ibas a alcanzar? ¿Qué luchas ibas? Él ya lo tenía clarito. Y entonces lo que Él dice, hey, fuera tinieblas. La obra de Yeshua en tu vida te saca de esa oscuridad, como dice Pablo en Colosenses 1, nos traslada de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces el Eterno empieza a tratar con las tinieblas. Siempre que Dios va a restaurar, tratará con las tinieblas primero. Y ese es el proceso en el que usted y yo estamos. En un sentido es lo mismo, en principio, que sucedió allá. La palabra vacío, cuánticamente, tiene que ver con la ausencia de luz. Pero también la palabra vacío, babojú, significa anular total o parcialmente lo divino en algo o en alguien. Satanás no pudo borrar la huella de Dios en la creación, pero sí opacar. Voy a usar esa palabra. Y la palabra tiniebla, Hoshek en hebreo, no es se fue la luz y quedamos oscuras. La idea que da el original hebreo es como si las tinieblas fueran tan y tan densas que se podrían cortar con un cuchillo. Eso habla de dimensión. ¿Me va siguiendo? Tinieblas hace referencia también a lo contrario que es la luz. La luz tiene que ver con la verdad. Y la verdad no es un concepto, no se define filosóficamente. La verdad tiene nombre, se llama Yeshua. Y Yeshua es la luz de nuestro camino. Entonces, verdad se define como conocimiento cierto que orienta, que dirige. Es decir, un estilo de vida. ¿Cierto? ¿Y qué es lo contrario a la verdad? No. La mentira es solo una estrategia del error. Lo contrario a la verdad es el error. Porque el error es un estilo de vida contrario a la verdad. Es el camino contrario. La verdad es el norte, el error es el sur. Entonces, el error es un estilo de vida contrario a la verdad. ¿Qué es lo que estableció el enemigo? Lo contrario. El antidiseño. Ok, voy a dejarlo ahí. Y el verso continúa diciendo, y el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, incubaba sobre la faz de las aguas. Y luego de ahí empieza a relatarse el proceso de restauración de todas las cosas. La tierra estaba rodeada de agua y había tinieblas en ella, es decir,
otro gobierno estaba ahí. Porque vacío también significa ausencia de códigos de gobierno. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el Eterno? Enviar su luz. Y la luz separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y empieza el proceso de restauración. Entonces Pablo nos dice que el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Yeshua para redimirlas y someterlas al proceso de restauración y llevar aquello a la plenitud, recobrando la condición original, retomando el diseño original. Nosotros entonces estamos en un marco, en un contexto, en un escenario apostólico por un lado, profético por otro y jurídico por otro. Mañana le voy a explicar un poquito de lo tercero. En esta etapa, el Eterno restaura un remanente para llevar a cabo, en mi opinión, la última parte de ese proceso de restauración. La cosa está muy seria. Lo que está sucediendo allá afuera es bien serio. Y en mi opinión estamos en la antesala del desenlace de los acontecimientos finales. La Biblia le llama principio de dolores. Ok. Estamos bien ahí entonces. Pedro habla, Pedro enlaza aquel pasado y nos proyecta el futuro, diciéndonos qué es lo que va a suceder. Nos trae el presente para ubicarnos. La palabra restauración está relacionada con dos palabras más en el idioma hebreo. Uno, con arrepentimiento. Y dos, con avivamiento. El tema del avivamiento no es nuevo. Ahí está desde muchos años atrás. Siempre ha estado ahí. Nosotros somos los que creemos que descubrimos el agua tibia. Hoy tengo una nueva revelación. Nueva. ¿Cuál nueva? Salomón dijo, no hay nada nuevo debajo del sol. Que usted la acaba de entender, eso es otra historia. Pero ya estaba ahí. Entonces, mire, la restauración se da en la medida que haya arrepentimiento. Y en la medida del arrepentimiento se dará el avivamiento. Si no hay restauración y no hay arrepentimiento, no hay avivamiento. Pero la restauración tiene un contexto. Lo que está siendo restaurado es aquello que los profetas dijeron. Y todos los que nos sometemos al proceso de restauración vamos a ser alineados con lo que fue dicho.
Me gusta cuando estoy en una casa de maestros. Me siento tan cómodo. Si todos con su cuadernito tomando nota, de verdad lo digo en serio. Porque entonces uno se siente libre de descargar sin tener que dosificar nada. Entonces, la restauración es fundamental. Repito, reitero, recalco, subrayo, tiene un marco. Lo que los profetas dijeron. Estas tres palabras comparten una misma raíz en hebreo, que es la palabra chuv, S-H-U-V, o V pequeña. Chuv significa volver o regresar. Volver o regresar al punto de partida. Si yo le digo a usted así rápido, restauración, ¿en qué piensa? En pasado. ¿Cierto? Ya usted pensó en el pasado, es decir, algo allá atrás que se dio mal, que tiene que ser reparado, rectificado, etcétera. ¿Sí? Pero en hebreo y en nuestra cultura hebrea, no judía, eso es otra cosa. Porque nosotros somos hijos por la fe de Abraham y a él fue el que se le llamó el primer hebreo. Hebreo porque significa los que cruzaron el río. Y ya usted lo cruzó, ¿verdad? No, si no lo cruzó, lo arreglamos aquí en un momentito. ¿Se da cuenta? Nuestra cultura es hebrea porque así se define la cultura del pueblo del Eterno. La casa de Judá es otra cosa, de donde viene el judaísmo. Pero de eso le hablo mañana. Hoy no me va a dar tiempo. Porque es el contexto de Isaías 28, 5 que le mencioné. Ok, restaurar entonces es volver o regresar. ¿A dónde? Al punto de partida. Si hay que restaurar algo y para eso se necesita el arrepentimiento, entonces la palabra arrepentimiento nos va a decir en qué tiempo se da la restauración. Si pasado, si presente o futuro. La palabra hebrea para arrepentimiento, que lamentablemente por la influencia del catolicismo romano se ha limitado solo al pecado, la palabra es techuvá. Techuvá. Y la implicación de techuvá es girar. Es decir, si usted estaba viendo hacia el sur, es girar y enfocarse hacia el norte. Ajá. Pero no es solo girar, sino girar cambiando de mentalidad o renovando la mente. Porque si usted solo gira, si usted gira sin renovar la mente, es como si queda así como la niña aquella del exorcista, con el cuerpo para allá, pero la cabeza siempre para allá. Sí. Y entonces cuando le pregunte ¿para dónde usted va? Para el norte, pero usted está apuntando al sur. Girar implica una renovación de la mente. Pablo nos habla de esto en el capítulo 12 del libro de Romanos. En el verso 2 dice, no tomen la forma, no asuman la forma, ni la ideología
de este sistema, sino que transfórmese, metamorfeo, transfórmense en el griego, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué sigue diciendo Pablo? Para que conozcan cuál es la buena voluntad del Eterno, agradable y perfecta. De atrás para adelante. Si yo quiero conocer cuál es la voluntad del Eterno, que es agradable y perfecta, yo necesito entrar en un proceso de transformación, renovando mi mente. Porque de esa manera me voy a deshacer del pensamiento que me ha permeado, del que me ha permeado el sistema. Y la palabra renovar es anakairosis en griego. Y significa quitar un velo. Mientras ese velo esté, el paradigma o la fortaleza mental prevalece. Todo aquello que influenció nuestra vida o lo que ha influenciado nuestra vida es lo que forma ese velo o lo que conforma ese velo. Lo que te enseñaron, lo que experimentaste, que condiciona la forma que te ves a ti mismo o la forma que ves o interpretas las circunstancias. La religión crea velos. Por eso muchos leen la Biblia y no entienden lo que realmente el texto dice. Porque hay un velo. El velo de la religión. El velo de la teología tradicional. Entonces, ¿qué dice Pablo? Quiten ese velo. No hay un velo. No. Un manto, un velo. A ver, utilería profética. Allá está. Eso. Ahora sí. Miren. Si yo pongo esto así, yo los veo. Aquí están los apóstoles. Yo los veo. Hola. Pero la veo distorsionada. Los veo distorsionados. Entonces, lo que yo no distingo bien, yo lo invento. O sea, yo relleno lo que no percibo, lo que no entiendo. Yo lo defino. Claro, de acuerdo al paradigma que yo tenga. Entonces, si yo crecí oyendo que el sol es negro y hoy usted me dice que es amarillo, nos echamos un pleito, porque yo voy a defender que es negro porque me dijeron que era negro. Entonces nos enseñaron que la salvación se pierde. Miren, nuestro Padre no tiene hijos desechables. El que nació de nuevo, nació de nuevo. Eso no tiene vuelta atrás. El tema es que la religión tiene hijos y esos sí se pierden. Para un adorador, hijo del Eterno, el mundo ya no es una opción. Dejó de serlo. Ya no. No calzamos. No somos de ahí. No la entendemos toda, pero sí tengo claro que no es de ahí, no somos de ahí. Ya no calzo ahí. Podría estar en medio de ellos, sí, claro, pero no soy como ellos. Los amo porque el Señor los ama y Dios tiene propósito para ellos, pero
¿Qué dice Pablo? Quiten el velo. Ah, ahora veo con claridad. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que usted no entiende un pasaje de la Biblia? Sí, igual que yo, muchas. Si usted revisa mi Biblia está toda rayada. Pero hay muchos pasajes donde con lápiz yo le pongo un signo de interrogación porque mi ignorancia en relación a eso es terrible. No lo entiendo y hago así. Y como dijo Abraham Lincoln, no es lo que no entiendo de la Biblia lo que me preocupa, sino lo que entiendo. Pero ¿cuántas veces usted leyó un pasaje, lo leyó otra vez y por allá lo vuelve a leer y hace a su mecha? Ahora sí ¿le ha pasado? Ya. Oye a alguien enseñarlo y decía, eso es lo que quería decir. ¿Qué quiere decir eso? Psst, se te cayó un velo. No puede haber restauración si el velo no se cae. Haciendo techuvá. Y la gran pregunta es, ¿cómo giro? Yo sé que ya se lo preguntó. ¿Qué implica girar? Primero es una actitud que nace de la expectativa de lo que tengo es bueno, pero Él tiene más para mí. Conozco en parte, pero yo quiero conocer más. ¿Sí? Un adorador es un agradecido insatisfecho. Sí, gracias Señor por lo que tengo, pero si tú me has prometido más, tonto sería si yo no expecto tener más. Lo segundo es la revelación. Porque toda revelación tiene como primer objetivo que el Padre Eterno se revele a nosotros. Ninguna revelación tiene un objetivo mayor que ese, porque es papá hablándonos. Entonces, es Él en medio de aquello. Número 2, la revelación del Eterno va a producir 3 cosas. 1, te dará visión. El velo me permitía ver de una manera, ahora empiezo a girar. La verdad revelada empieza a trabajar en mi vida. El velo empieza a caer, giro y digo, eso era. Entonces el reloj profético se activa y empiezo a avanzar. Porque sin girar es dar vueltas en círculo. Se llama inercia religiosa. No se avanza, no se alcanza, no se logra, no. Ay, es que yo no veo a Dios moverse porque estás dando vueltas en círculo. ¿Qué necesitas? Tirarte de panza
afinar tu intimidad con Él para que la palabra que ya Él habló, que gravita, baje y te active y te ponga a girar, derribándote el velo. Para empezar a ver como Él ve. Pero visión no es solo ver lo que Él ve, es verlo como Él lo ve. Entonces el Señor me dice, míralo a Él. Sí. Es alto. Ahora que estaba danzando le digo a Daniel, ¿en qué está trepado ese tipo? Pero eso lo ve cualquier, un tipo bien hecho, alto. Por favor. Pero ¿qué es lo que Dios ve? Dios ve un muchacho que a su corta edad ama con pasión al Padre Eterno. Un hombre que no hace alarde de lo que sabe y que es un adorador. Porque pasa tiempo postrado delante de Él. Al cual el Padre se complace de despertarlo de madrugada. Un hombre con un corazón como el de Moisés, manso, humilde. Un joven que el Señor empezará a levantar y a firmar el liderazgo que le ha entregado. El cual traza una palabra bien aplomada y el Señor lo levantará y le dará multitudes que lo van a seguir. El Padre ve un pastor y un apóstol de las naciones. Entonces, visión no es solo ver lo que Dios ve, es verlo como Él lo ve. Ay, se la estoy complicando mucho. Pero también es verlo desde donde Él lo ve. Toda revelación te va a sacar de tu plano natural y te va a llevar a la dimensión de Él. Aquí en esta dimensión, aquí donde está Él, Él llama las cosas que no son como si fueran. Desde aquí Él conoce el final desde el principio. Entonces, cuando Él te trae aquí, tú puedes ver la tierra antes de entrar en ella. Tú puedes saborear las uvas antes de entrar en la tierra. Pero cuando lo ves desde aquí, te será más fácil al volver aquí recorrer el camino. Porque entonces nada te va a desviar. Lo segundo que la revelación da es autoridad. Porque cuando Dios te revela, te autoriza. ¿Sí? La Escritura dice que nosotros tenemos toda autoridad. Así dice, ¿verdad? Sí. Pero en la realidad nos damos cuenta que no podemos ejercer toda esa autoridad, ¿cierto? Sí, potencial y legalmente tenemos toda la autoridad, pero vivencialmente no. ¿Qué es lo que provoca el traslado de lo potencial a lo vivencial? La revelación de Dios. Entonces, a mayor revelación, mayor autoridad.
Y yo no estoy hablando de esa revelación que algunos reciben después de una sobredosis de sopes a la medianoche. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquella palabra que el Eterno entrega a una generación en una temporada o para una temporada específica. Lo otro que la revelación produce es fe. Porque para recorrer el camino necesitas la convicción. Es pues la fe, la certeza, la sustancia. Es el dabar del Eterno, es el memar del Eterno revelado a tu vida. Porque si Dios no te habla, la fe no se genera. Y hablo de la fe espiritual porque fe natural todo hijo de vecino tiene. Estoy hablando de esa fe que te lleva a creer aun cuando nadie crea. Cuando Dios trae esa porción de fe, normalmente te ves solo creyendo algo que nadie cree, viendo algo que nadie ve. Pero por eso Dios está levantando a un remanente que pueda caminar a pesar de las circunstancias y decir: es por aquí, no es por allá, no es por allá, sino es por aquí. ¿Por qué? Porque yo tengo la convicción. ¿Por qué? Porque Él me lo reveló. Entonces la fe se convierte no en la capacidad de creer, sino en la dimensión del cielo en la tierra. Y esa fe va a generar un ámbito que va a tocar a los que están alrededor. Porque para que tú puedas llegar a donde Dios dijo que ibas a llegar, Dios tiene que tocar tus circunstancias. Dios tiene que mover o remover gente. Hay cosas que Él tiene que alinear para que tú... Entonces, hermanita, si usted quiere que cambie su marido, deje de quejarse por el cabezón ese. Y dígale: Señor, revélame cuál es tu voluntad para mi vida. Porque cuando Él te revele su voluntad para tu vida, el reloj profético tuyo se va a activar. Vas a girar y empezar a avanzar. Y si el cabezón no se alinea, lo sacan de escena. Pero mejor que se alinee. Porque si no, le va a pasar como decimos en mi tierra: o va o lo llevan. O se monta o lo encaraman, decimos en mi tierra. Estamos en chuf, en girar. Entonces, autoridad, visión, autoridad y fe. La fe es una dimensión. La fe no es creer. Cualquiera cree. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. La fe es una dimensión. La fe es ciega. Ay, no, hermano, vaya por fe. ¿Eso qué implica? Ir en ignorancia y ciego. O bajo la unción de Shakira, ciego, sordo, mudo. Sí. Y testarudo, sí. La fe es ciega. Ay, sí, hermano, porque Dios le dijo a Abraham
salga. Y él no sabía para dónde iba. Mentira, él sabía para dónde iba. Y sabía lo que andaba buscando. La ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, dice el libro de Hebreos, ¿sí o no? ¿Y para dónde iba? Para Jerusalén. Lo único que él no estaba ubicado era en relación al tiempo, porque todavía la nueva Jerusalén no había descendido, pero él la vio. Diría Alan, estaba anticipado a su tiempo. Los ojos de la fe son la revelación. Si Dios no te revela, no te autoriza. Y si no te autoriza, ¿para dónde vas? No, voy por fe. Dios te lo reveló. No, aquí. Quédate ahí, cabezón. Yo sé que aquí no pasa, pero es más fácil que desde aquí nos den la cuestión ella hecha, ¿verdad? Ah, no, que el pastor ayune, que el apóstol ayune, ore, se mate, se quiebre, lo procese el Señor, lo revuelque, lo traiga para arriba, lo traiga para abajo, llore, grite para que nos traiga algo fresquito. Ay, qué bonito. Una vida de hamaca, cristianismo de hamaca. Aquí. A ver, pastor, échemela. Y entonces que el pastor venga y regurgite ahí como lo hacen los pájaros, ¿verdad? Y la persona se trague lo que nunca masticó. Yo sé que aquí no hay ninguno de esos. Aquí no hay. Los ojos de la fe es la revelación. Ok. Entonces, cuando Dios revela, autoriza. ¿Sí? Te llevó a girar, te quitó el velo, te puso a ver cómo Él veía, lo que Él veía y desde donde Él lo veía, activó la dimensión de fe. Entonces empiezas a avanzar. ¿Hacia dónde? Hacia el destino profético. Entonces la restauración no está allá atrás. No hay nada allá atrás que me pueda ayudar a mí a restaurar. Ay, no, hermano, es que el diseño original de la iglesia está en el libro de los Hechos. ¡Mentira! No está ahí. Está allá adelante. Porque aquellos tenían sus rollos como nosotros los tenemos hoy. Y bien gruesos. Eran como niños. Ay, yo soy de Pablo. No, yo soy de Silas. Yo soy de Carlos Soto. No, yo soy de Alan. O sea, no es nada nuevo. Aquello se dio allá y se da aquí también todavía hoy. Pastores peleando ovejas. No, es que hicimos un culto unido y me robaron ovejas. Mire, pastor, usted que me está viendo por Facebook. Si yo voy donde un juez y le digo, Daniel me robó un teléfono, ¿sí? ¿Qué es lo primero que me va a pedir el juez? Pruebas. Dígame dónde está la factura que hace constar que ese teléfono era suyo. Ay, no la tengo. Nada puedo hacer. No hay juicio. Pastor, demuéstreme que esa oveja es suya. No tiene cómo demostrarlo, porque la Biblia dice que son de Yeshua.
No hay juicio. Pero si usted la alimenta bien, la ama y la cuida, nunca se le va a ir. Y el que se va no era hijo. Ay, yo no sé por qué me metí ahí. Algún pastor ahí viéndonos que tenía que oír esto. Ay, sí, mi hermano, hay muchos pastores llorando sobrinos. Los sobrinos no se lloran, los sobrinos se le envían al papá. Porque ningún pastor va a sacar provecho de un sobrino. Los hijos son los que corren con la visión del padre de la casa, no los sobrinos, y menos los primos. Esto es un tema de paternidad y de hijos. ¿Qué tiene que ver eso con restauración, Carlos Soto? Todo. Porque Dios está levantando una nueva generación de ese remanente que tiene claro el tema de la paternidad. Donde el Señor me lleva, yo sé cuáles son mis hijos. Yo los veo. Entonces yo abrazo al pastor y le digo, cuídamelo bien. Vamos, vuelvo al punto. Entonces, la raíz de la palabra restaurar es chuf, y la misma palabra techuvá, que es volver o regresar. ¿A dónde? Al punto de partida. Entonces, ¿dónde está el punto de partida? Allá adelante. Y como dicen los puertorriqueños, pa'lante es para allá. ¿Qué tienes que ir a buscar allá atrás? Nada. Sí. Pablo dice, yo prosigo a la meta, al blanco. Yo tengo mi mirada puesta en el blanco. A Yeshua adelante, el autor y consumador de la fe, dice el escritor de Hebreos. Ahí adelante está, no hay nada allá atrás. El diseño original está allá adelante, tu respuesta está allá adelante. Pero si tú te quedas viendo hacia el sur, por más que ores, no vendrá la respuesta. Y entonces el Señor va a venir y te va a hacer así. Gira, cabezón. ¿Okay? Entonces estamos viendo para allá. ¿Qué haces entonces viendo el pasado? Tienes que renunciar a ese pasado. Tienes que desligarte de ese pasado. Perdonar, porque la falta de perdón te mantiene ligado al pasado. Resuelve, cierra los ciclos. Pídele al Espíritu de Dios que te muestre cuáles son los ciclos abiertos en tu pasado y que Él los sane. Tírate de panza y dile, Señor, sana esa herida que recibí. Porque en el girar, no solo tu mente es renovada, sino tu alma es sanada. Porque lo profético es restauración. Entonces, cuando giras y empiezas a caminar, a eso se le llama mover profético. Porque mover profético es caminar sobre lo que el Eterno ha dicho. No, hermano, es que vieras que salí ahí al parqueo allá afuera y vi el carro de mis sueños y fui y le puse en pie.
todo lo que pisare mi pie, todo lo que pisare la planta de pie es mío. Ese carro es mío. No, ese carro no es tuyo. Es del tipo que lo está pagando o lo pagó. No es tuyo. Ah, el Señor se lo va a quitar a él para dártelo a vos, porque a vos se te ocurrió, porque vos crees que ese es un acto profético. Entonces la hermanita está urgida de tener un novio y pasa por, y entonces ve al muchacho que le gusta, entonces pasa por ahí y al despedirse así, pum, y le maja el pie. Todo lo que pisar en la plata, Señor, dámelo. No. Otro día, si quiere, hablamos de qué significa todo lo que pisar en la planta de vuestro pie. Pero no es eso. Mover profético sí tiene que ver con profecía personal, pero la que te alinea con el propósito de Dios. Entonces hoy hay profetas de finanzas. Digo, espérate un momento. ¿Cómo profetas de finanzas? ¿Cómo es eso? Sí. Esos te profetizan finanzas y prosperás. Wow. Si eso fuera así, yo creo que la mitad del mundo entero sería cristiana o de raíces hebreas, lo que sea. Porque seríamos millonarios. Yo entiendo que el Eterno usa la unción profética para quitar barreras en lo financiero, etcétera. Pero entonces hay profetas de yates, ¿verdad? Te profetizo que el Señor te va a dar un yate. ¿Para qué quiero yo un yate si el mar no lo tengo cerca? Y tengo otras prioridades. ¿Para qué quiero un yate? Entonces vino a buscar el profeta que profetiza casas. Sí, el sarcasmo es deliberado. Yo no digo que Dios no quiera darte una casa, pero no hay una especialidad como tal. ¿De qué vale que yo tenga un yate, una casa o lo que sea, si yo no estoy alineado con la voluntad de Dios, con lo que Dios quiere? No tiene sentido. Para mí no lo tiene. Pero la palabra prosperar en hebreo no tiene que ver con dinero, ustedes saben. Prosperidad es ser guiado a alcanzar la meta o el propósito. Eso es prosperidad. Entonces Dios te pone a girar para que seas próspero. Y te pone padre, te pone madre espiritual para que te guíen. Usted dice amén. Espere que le jalen la oreja para que vea si dice amén. Ok. Cierro. Entonces, tenemos un norte, ¿cierto? Nosotros no somos una banda de forajidos. Somos gente con propósito. La revelación entonces me pone a girar. Cuando la revelación me pone a girar, un nuevo ciclo empieza para mí. Dios es un Dios cíclico. Una vez una hermanita después de que enseñé vino ahí de mí y me dice, hermano, yo estoy de acuerdo con todo lo que usted dijo, excepto con que Dios es psíquico. Le dije, no, Dios no es psíquico. Yo dije cíclico.
Dios se mueve en ciclos. Entonces vea. Venga, papá, ayúdeme. Venga, venga, venga. ¿Se acuerda como ensayamos ayer? Ok. Necesito otro que me ayude. U otra. Venga, amor, ayúdeme. Tranquila, no tiene que profetizar. Venga, venga. Párese a aquel lado. Y vos aquí. ¿Son hermanos? ¿Se ve? Aquí yo estoy viendo hacia allá. Dios quiere traer algo fresco y, ¿por qué no, nuevo a mi vida? Dios quiere sacarme de una condición inferior para llevarme a otra superior. Eso es lo que hace la revelación. Te saca de algo inferior para llevarte a algo superior. Eso define lo que es una profecía. Entonces, la palabra viene, ¿cierto? Cuando esa palabra llega, se abre la puerta, yo giro, ahora mi norte está allá y se abre la puerta a un nuevo ciclo. Yo cruzo la puerta y empiezo a avanzar hacia allá. Cuando yo llegue allá, tendrá cumplimiento lo que Él me dijo aquí. Por eso, entre el momento que Dios da la palabra y el tiempo del cumplimiento, hay un espacio. Yo giré y ahora voy hacia allá. ¿Ok? Aquí mi fe va creciendo, mis circunstancias van siendo afectadas. Como tengo mayor autoridad, hay mayor influencia o jurisdicción. Le doy una base bíblica para esto. Segunda de Pedro 1:12. ¿Qué dice? Uno 12. 1:12. En cualquier versión, porque igualmente yo le voy a dar otra. Por esto yo no dejaré de amonestarlos siempre en estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Esa es una versión. Por esto, es decir, por lo que anteriormente he dicho, yo los voy a reafirmar o les voy a decir esto, aunque yo sé que ustedes están establecidos en la verdad presente. Otra traducción dice, en la revelación presente. Entonces, si hay una revelación presente, hubo una revelación pasada. Y si hubo una revelación pasada y hay una revelación presente, habrá una revelación futura. La revelación pasada será el fundamento para la revelación presente. Pero la revelación pasada y la revelación presente serán el fundamento para la revelación futura. La revelación de Dios es progresiva. Es decir, va en aumento. ¿Por qué? Porque tiene que ser consecuente con la verdad de Dios, que es exponencial. Entonces vamos de algo menor a algo mayor.
Sigue. Eso quiere decir que el lugar donde estás hoy no será el lugar donde estarás mañana. Y si tú tienes la actitud correcta y ese deseo por alcanzar más en Dios, entonces vas a provocar que la palabra revelada venga a tu vida y esa palabra te ponga a girar y te lleve a alcanzar aquello que has estado soñando, que es el sueño de Dios. Vas a lograr lo que no habías logrado, vas a entender lo que no habías entendido, porque Dios te va alineando. Si tú no tomas la palabra revelada que viene para este ciclo, estarás destinado a dar vueltas en círculo. Entonces, la palabra que recibiste aquí cae a tierra. Y la palabra que un día, esa palabra a la que un día serviste, la vas a usar para que te sirva a ti y a tus intereses. La tierra prometida está allá, pero si no hay un cambio, seguirás dando vuelta en círculo. Esto es religión. Lo profético es esto. Dios es un Dios de ciclos. Y todo ciclo empieza con una revelación. Te abre una puerta a una dimensión mayor del reino, de conocimiento, de entendimiento, etcétera. Pero te lleva en un proceso ascendente, de algo menor a algo mayor. Crece tu fe, crece tu autoridad, se aumenta tu visión. Pero cada ciclo, o en cada ciclo, el Señor levanta una nueva generación. Vamos. Proféticamente, una nueva generación nace de una verdad revelada. ¿Por qué hoy creemos en lo apostólico y lo profético? Porque Dios trajo esa revelación en un ciclo hace un tiempo atrás. Y hoy es la verdad por la que caminamos. Ya es un fundamento. Por eso ya yo no discuto del tema. Ya yo me cansé. Ahí está clarito que hay apóstoles, que hay profetas, que hay un mover apostólico y un mover profético. Ya, punto. Si ya no lo quiere ver, ya lo siento. Ya yo avancé demasiado. Ya me cuesta mucho devolverme hasta allá y volver a explicar la misma cuestión. Ya no más. No estoy dispuesto a que me atrasen. Hay algo muy grande allá adelante que tengo que alcanzar. Entonces, vea esto. Dios trae una verdad revelada sobre una primera generación. ¿Sí? Esa generación nace de la verdad revelada. No es un tema cronológico, es un tema profético. Esa generación va a trabajar con la palabra revelada, la verdad presente que el Eterno le entregó. Pero luego, cuando se cierra el ciclo, un nuevo ciclo inicia y una nueva generación se levanta. Muchos de los que estaban aquí y otros que se van a plegar. ¿Me sigue? Esa generación caminará con una fe mayor, con una unción mayor, una visión mayor, un entendimiento mayor de la palabra. Se le habrán caído un montón de velos. Entonces podrá alcanzar algo mayor de lo que aquella generación alcanzó. ¿Me sigue? No es que aquellos son menos. No. Ellos pusieron una base. Ahora nos toca a nosotros
hacer nuestro trabajo y llegar no a un nivel mayor, porque el nivel es algo temporal que se usa para construir algo, es como un andamio. Perdón, pero no es nivel, es dimensión. A una dimensión mayor. Yeshua dijo: mayores cosas que las que yo hice, ustedes harán en mi nombre. Todo en la Biblia, todo eso, los verbos, muchos de los verbos en la Biblia están en sentido continuo. El que empezó la obra de ustedes la perfeccionará hasta. Y todo va en aumento. Vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de algo menor a algo mayor. Entonces hay una generación que Dios está levantando. Gracias, papá. Gracias. Una nueva generación que Dios está levantando. Una nueva generación que caminará a cielo abierto. Una nueva generación que tendrá un mayor entendimiento de la Escritura. Una nueva generación que tendrá una mayor unción, una mayor autoridad. Una nueva generación que va a envolverse en lo sobrenatural de Dios, pero realmente en lo sobrenatural de Dios. Una nueva generación que podrá conocer e incursionar en el mundo espiritual de una forma que nunca antes se había hecho. Porque los tiempos que estamos viviendo demandan del pueblo de Dios una entrega. Una nueva generación que se entregue, que se postre delante, para que seamos capacitados para enfrentar las demandas de este siglo. Basta ya de lo mismo. Ya es suficiente. Ya es suficiente. De jugar a la iglesita. De jugar a poner en pedestales a hombres o mujeres por la unción que cargan. Ya basta de los shows, de la parafernalia en los cultos para atraer gente. Ya basta de las ínfulas y las ambiciones de tener multitudes solo por alardear que tengo multitudes, que tengo una iglesia de 5,000, de 10,000, de 20,000, aunque no cumpla el propósito de Dios. Ya basta de darle mensajes reciclados a la gente. Este libro es hermoso y profundo y está lleno de sustancia. Y se la podríamos sacar y dar de eso por milenios. Ya basta de estar peleando unos con otros. Ya basta de la influencia de Babilonia dentro del pueblo de Dios. Ya basta del liderazgo piramidal bajo el diseño babilónico. Ya basta de hacer separación y tener ovejas VIP y los demás. Ya basta de animadores que cantan. De gente que se dice salmista y lo que son cantantes. Porque están bajo el eslogan de heme aquí, mírame a mí. Y en muchos lugares eso se ha convertido en una pasarela. Entonces la guapa que canta bonito, el galán que quiere impresionar a las chicas con su canto y le está cantando a Dios. Perdón, pero gracias por ayudarme a hacer catarsis. Ya basta de un evangelio con precio, dolarizado. Ya basta de pagar los caprichos de un salmista.
y darle $40,000 porque venga a cantar. Si con 10 hubiera sido diferente, es suficiente. ¿Me explico? Ya basta de esas profecías de que vas a tener, de que vas a alcanzar prosperidad. Todo es prosperidad. Dios está levantando una nueva generación que rompa con ese sistema. Una nueva generación que desarrolle celo por la verdad del Eterno. Gente comprometida con la palabra. Gente que esté dispuesta a decir no, aunque ese no le cueste que no le den aplausos, le cueste que no lo aprueben, le cueste que no le aplaudan. Por si no me importa, a mí no me importan los aplausos, porque nunca serán para mí, no los quiero para mí. Los aplausos son para Él. Gente que quiera pasar en anonimato, simplemente hacer la voluntad de Dios, sabiendo que Dios va a ser agradado en eso y que hay un montón de gente que va a ser beneficiada por lo que Dios va a hacer. Gente que quiera pagar el precio de tomar el arca en los hombros y meterse a las aguas. Ya basta de tanta vanidad, de tanta hipocresía. Ay, el valor del pastor depende de cuánta gente tenga. Tu éxito lo medimos por lo que tenés. ¿Qué? Si vivo en un residencial donde tengo que pagar $2,000 por la casa donde estoy y tener un carro del año, yo no estoy en contra de que el Eterno, dentro de la prosperidad, nos dé casa, ¿no? Yo no estoy en contra de eso. Estoy en contra de la teología de la prosperidad. Estoy en contra de los distractores que se han generado. Estoy cansado ya de los shows de entretenimiento dominicales. Estoy cansado ya de que le sigamos rindiendo pleitesía a Babilonia, celebrando sus fiestas, cuando el Eterno tiene las suyas. Ahora sí, Isaías 28. Ahora sí empezamos. Esa fue mi introducción. Y la hice corta, ¿ah? Una vez me invitan a un congreso X. Y entonces yo siempre pregunto, ¿cuánto tiempo tengo? Porque yo soy respetuoso del tiempo y sobre todo si viene alguien después de mí. A mí me parece feo, muy falta de educación, que yo me pase de mi tiempo y le quite tiempo al que viene detrás. Me dijeron, bueno, hermano, usted tiene de 30 a 40 minutos. Y quién sabe qué cara hice yo, porque yo tengo ese problema. Si estoy bravo, el mundo entero se da cuenta. Si estoy feliz, el mundo entero también se da cuenta. No puedo ocultarlo. Yo no puedo sonreír si me está llevando quien me trajo por dentro. ¿Quién sabe qué cara hice? Y dijo él, hermano, ¿es suficiente? Le digo, mire, con 20 minutos no me alcanza ni para la introducción. Entonces él me dice, ¿cuánto tiempo necesita? Y yo le dije, depende de lo que usted quiera. Si usted quiere algo light,
Los 30 minutos me sobran. Y si quiere que le sea sincero, si usted invita a un maestro, usted tiene que darle tiempo para que desarrolle. Lo que usted me acaba de decir, me dijo él, yo usé mis 30 minutos. Y después de mí, cantaron 1:45. Cantaron, no alabaron. Y yo dije, qué mal estamos. Estamos desequilibrados. Nunca la alabanza puede ser más importante que la palabra. Porque donde hay un buen fundamento, la alabanza será genuina. Porque ¿qué cantan los salmistas? Y lamentablemente hoy hay gente muy hermosa, llena del Espíritu y que se paran ahí, Dios mío, es espectacular. Pero hay muchos hoy que ha producido esta farándula cristiana. Y son como los conejos malos del cristianismo, como los Bad Bunny. Se creen que son lo que no son. Ay, muchachos, no me aguanto esta, pero ¿qué estaba pensando Bad Bunny cuando creyó que le podía ganar el Grammy a Adele? ¿En qué estaba pensando ese tipo? Él cree que porque lo sigue 11 millones de personas iba a ganarse el Grammy. Hoy estamos viviendo un engaño. Hay mucho engaño. Pero voy al pasaje. Ya me desahogué, ya lo dije. Dice, en aquel día, verso 5, Isaías 28, alguno dirá, al fin llegó ahí Carlos Soto. En aquel día será el Eterno, Jehová, corona. ¿De qué? Corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Entonces habla de un remanente de su pueblo. No es todo su pueblo, es un residuo, es una parte pequeña de ese pueblo. Los demás no están desechados, no. Son pueblo. Pero al remanente le toca un trabajo específico. Y ahorita vamos a ver en qué tiempo. El siguiente verso dice, y espíritu de juicio. Para el que se sienta en el tribunal. ¿De quién está hablando? ¿Quién se sienta en el tribunal? El remanente. ¿O estoy leyendo mal? Es clave tener comprensión de esto. Está hablando del remanente y dice que el Eterno será corona de gloria, diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Y será también por espíritu de juicio. ¿Sobre quiénes? ¿Sobre quiénes? Sobre el tribunal. ¿Y quién se sienta en un tribunal? Los jueces. ¿Quiénes son esos jueces?
¿Por qué nosotros? ¿Dónde dice la Biblia que somos jueces? ¿Dónde dice? No, jueces. ¿Dónde dice la palabra jueces? Que nosotros somos jueces. Porque si no lo dice, no está hablando de nosotros. ¿Dónde dice en la Biblia que somos jueces? La palabra jueces, textual, refiriéndose a nosotros. No es lo que usted asume. No es lo que a usted le parece, es que yo hago. No. ¿Dónde dice? Le tengo una buena noticia. Sí lo dice. Bueno, eso tiene que ver con el contexto de Israel en aquel tiempo, pero eso se extiende. Efesios 2:6. Mañana se lo voy a ampliar. Dice, y juntamente, ¿con quién? Con Yeshua fuimos resucitados. Quiere decir que morimos, ¿sí? Juntamente con Él resucitamos. Y Él nos sentó, ¿dónde? En lugares celestiales junto a Él. Esa palabra sentar en el griego es la palabra sun katizo. Sun es una palabra compuesta. Suncatizo, perdón, es una palabra compuesta. Sun es una preposición por medio de, al lado de, junto con, no punto com, junto con. Y catizo tiene 3 significados. 1, entregarle una silla a alguien. Una silla de autoridad. 2, otorgarle a alguien un rango. Vamos, el Señor nos traslada de las tinieblas a su luz admirable y nos sienta en lugares celestiales. Nos da una silla de autoridad y nos otorga un rango. El tercer significado es llamar a alguien como juez. Nosotros fuimos sentados en lugares celestiales y ahí se avaló, se nos entregó la autoridad para ejercer aquí en la tierra una función de jueces. Somos tribunales vivientes y móviles. Pero vea lo que sigue. Y energía o fuerza para los que rechazan en la puerta a los enemigos. Otra versión dice, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerza a los que rechazan la batalla en la puerta. El remanente entonces tiene 2 funciones. Una, ejercer como un juez. Y 2, resistir en la puerta la batalla. Aquellos que acechan. La palabra puerta en hebreo, hay 2 palabras. Una es char y otra es babá. Yeshua dice, Mateo 16, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi quejilá. ¿Verdad? No dijo eclesía, dijo quejilá. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Puerta es babá, significa lugar de entrada o salida, pero también significa tribunal. Quiere decir que el enemigo también está sentado en la puerta, en un tribunal. De Yeshua se dice que Él es la puerta. Wow. Él es
un tribunal. De él se dice que es el Aleph y el Taf, el principio y el fin. Cuando él abre, no hay quien cierra, y cuando él cierra, no hay quien abra. Cuando él dice es así, así es. Si él dice esto no es así, no es así. Esto va y va. No va, no. Eso es atar y desatar. Son los jueces los que tienen la autoridad para atar y desatar. Pero antes de desarrollar eso, yo necesito ponerle otro contexto. ¿De quién habla Isaías? ¿A quién se está refiriendo Isaías en ese contexto? Si usted revisa bien, está hablando de Efraín, de la casa de Efraín. ¿Y quién es la casa de Efraín? Para eso tenemos que hablar de las dos casas de Israel y la división en el tiempo de Salomón del reino. Y hablar de la parábola del hijo pródigo, a quien se refiere. Porque Yeshua dijo, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando envía a los discípulos en lo que han llamado la gran comisión, les dijo, no vayan sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es importante para que no digan por ahí que nosotros judaizamos. Para que no nos digan por ahí que somos judíos. No en el sentido que ellos lo dicen. Porque tenemos unas raíces. Y no podemos hablar del remanente sin ubicar cuáles son esas raíces. ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Esta profecía se proyecta hacia nuestros tiempos. Y sí, habla de nosotros. Pero es importante que nosotros nos vinculemos con aquel pasado, aquel contexto, para darle el fundamento correcto a lo que somos hoy y lo que tenemos que hacer. Entonces mañana vamos a tocar un poquito el tema de las dos casas de Israel y luego hablaremos de nuestra identidad. Amén. ¿Estás bien? ¿Ya te aburrió o qué? No, ¿Cómo está, mi amado? ¿Entendió la palabra o no? ¿O nos habló muy arriba? ¿No? Qué bueno que todos están entendiendo la profundidad de la palabra y a donde Dios nos lleva. Recuerde, tenemos que mirar a la restauración de todas las cosas, pero desde un punto de vista, una palabra revelada que Dios ya nos ha dado. Hemos vuelto al Padre, hemos vuelto a la senda antigua, hemos vuelto a la palabra, a la Torá. Y en base a esa Torá, nosotros estamos caminando hacia la santidad, hacia el propósito del Eterno. Y nuestro propósito en esta congregación es ser la esposa del Cordero. No tenemos otro propósito más que ser la esposa del Cordero. Así que caminamos en esa santidad.
Amén. Vamos a levantarnos, vamos a darle la gloria, honra al Señor. Y mañana, mis amados, 10 de la mañana en punto, comenzamos. Así que por favor, no llegue tarde. Esto es un llamado para todos. Llegue temprano para poder tener mayor tiempo de palabra, mayor tiempo de revelación y mayor tiempo de convivencia entre nosotros. Amén. ¿Sí nos queda claro? Así que si se quiere bañar, báñese ahorita para que mañana se levante temprano, se viste y se venga rápido. Amén. Que no haya ningún distractor, ninguna cosa que esté atrasando su llegada a esta casa. Amén. Señor mi Dios, Padre eterno, te damos las gracias. Padre celestial, gracias por traernos un maestro de la palabra. Gracias, Señor, por la vida del apóstol Carlos Soto. Y te pedimos, Padre celestial, que tú lo sigas llenando de revelación, sabiduría, ciencia, entendimiento, inteligencia, de consejo y de temor a ti, Padre. Que siga trayendo una palabra viva y eficaz para cada uno de nosotros, Señor, que nos lleve a un crecimiento y a una madurez mayor. Gracias, Señor Dios mío, por todos y cada uno de aquellos que están aquí presentes, Señor, porque han marcado un destino profético, llegar a la altura del varón perfecto, Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre, por los esforzados, gracias por los valientes, gracias por los que están pagando el precio, Señor, de seguir caminando en tu destino profético, Señor. Señor, te damos las gracias en esta noche y te pedimos que nos lleves con bien a casa, que nos permitas, Señor, disfrutar de un sueño reparador y que tú, Señor, Dios mío, nos estés mostrando a través de sueños y visiones, Señor, lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Quita el velo, Señor, y despierta nuestro espíritu para adorarte, Señor. En el nombre de Yeshua, y el pueblo dice, amén. Estamos despedidos, mis amados. Yahweh les ama y nosotros también. Bienvenidos a casa. Hay